El día de hoy vamos a hablar de lo que es el reconocimiento de patrones. Vamos a ver la primera parte. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la problemática? ¿Cierto? En programación funcional vamos a tener casos de problemas en los cuales tenemos que trabajar con objetos, ¿cierto? Con el caso de, perdón, con objetos polimórficos, con objetos con comportamiento polimórfico. ¿Qué quiere decir comportamiento polimórfico? O sea que dependiendo del método en ejecución, un método se puede comportar de una manera o de otra, ¿cierto? Entonces ahí pues tenemos que analizar eso, ¿sí? Entonces, usualmente utilizamos condicionales para determinar determinar cómo trabajar el comportamiento. ¿Estamos ahí? Voy a hacer el ejemplo del libro y el jueves haré un ejemplo diferente. Entonces, pues también pueden verse esta parte del clase del jueves para ver un ejemplo diferente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Voy a crear uno nuevo. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Bueno, necesito crear una carpeta, de hecho, entonces hagámonos de aquí. Entonces, llamémoslo a este. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar expresión.escala. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo voy a poner como un trade, ¿cierto? Una expresión que tiene. Una expresión tiene un número, es número, ¿cierto? Bueno, número que sería un entero. Va a tener otra que es número, que va a ser un booleano. Y es operación, yo lo pienso, ya, es sum, que es un qué, booleano. Y voy a tener expresión 1, que es una expresión, y ahorita les muestro por qué, def expresión 2, es una expresión. En caso que sea una suma, pues yo tengo que sumar expresión 1 más expresión 2. Y si es un número, pues ¿qué retorno? El número. Entonces, ¿qué pasa? Una expresión puede ser un número o una suma. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos ahí? Bien, entonces tenemos los dos casos. Tenemos los dos casos. Tenemos expresión tipo número punto escala. Entonces, este caso sería class número que extiende de quién? De expresión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el constructor de esta clase? El constructor sería n, que es un qué? Un entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con número? Pues igual a quién? A número. ¿Estamos ahí? Tenemos el caso de ¿es número? Pues ¿qué? Eso es verdad. ¿Es suma? False. Y en caso que yo pregunte por expresión, pero aquí es igual a n, ¿no? Ahí me había equivocado. Y en caso tal de que sea una expresión, ¿qué voy a retornar? ¿Un qué? No es una ¿qué? No es una sub. Esto es expresión 1 y luego tenemos expresión 2. True. New. Voy a... Ahora sí. New exception. No es que una sub. ¿Me siguen ahí? Pues yo no puedo preguntar si es un número, pues yo no puedo preguntar si es una suma. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Tengo que lanzar un error. Porque como no es una suma, si pregunto por el operador izquierdo, pues obviamente un número no lo tiene. Eso es un error. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Bien, voy a compilar para estar seguro que todo está bien. Escala C, asterisco punto escala, si hay un error lo corrijo. Entonces, ya, todo está bien.
Bueno, entonces ahí tenemos el primero, ¿vale? Ahora, vamos a crear otro que va a ser suma.escala. ¿Qué pasa acá? Class suma extiende de quién? De expresión, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? ¿Cuál es el constructor de suma? Suma recibe dos parámetros. Recibe una expresión y una expresión. ¿Qué pasa? Pues suma dos expresiones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero que todo, viene def número. Si pregunto por el número, en este caso, ¿qué debería de hacer? ¿Por qué? Porque pues no es un número, es una suma. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, ¿qué es? Esto no es un número. ¿Me siguen ahí? Luego, ¿qué sigue? Is número false. Def es suma. ¿Qué digo? True. Luego, ¿qué viene? Expresión 1, pues ¿qué es? E1, ¿cierto? Y luego, expresión 2, pues ¿quién es? E2. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Pues sí, o sea, expresión 1 es expresión 1 y expresión 2 es expresión 2, ¿vale? ¿Me siguen allí? Vamos a ver el manejo que le damos en el main. ¿Me siguen allí? Bueno, entonces vamos a ver el manejo que le vamos a dar en el main. Main.escala. Entonces, object, ¿qué? Object main. Uy, eso está malísimo. Object main. ¿Y qué pasa acá? Entonces vamos a tener def main, pues ya sabemos que debe recibir su array porque si no llora. Entonces string, ya por la lloradera. Entonces, ahí estamos. Igual. Bien, muchachos. Sí, pues, porque es que a mí me ha funcionado antes sin eso. Pero ya le dio por llorar. Entonces, bueno, ahora sí. Voy a declarar una expresión. ¿Vale? Una expresión EU. Entonces le voy a decir que es un new. ¿Es una qué? ¿Vale? Es una qué? Una expresión. Y le voy a decir que es un new num. Y le voy a decir 5. ¿Vale? Y voy a tener val e2. Vamos a ponerlo sencillo. New sum. Sum que recibe dos expresiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a mandarle? No me voy a complicar. New num 7, y lo voy a poner una suma. New sum, ¿qué? 8, y 8 ¿qué recibiría? Dos números, ¿no? Ay, perdón. New sum, new ¿qué? Num de 10 y new num ¿qué? Le pongámosle 14, ¿vale? Esas son dos expresiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Recuerden que número solo recibe el número que representa. Y expresión como suma que recibe. Un número recibe dos expresiones. ¿Y las expresiones qué puede ser? ¿Número o expresión? ¿Sí me siguen allí? Por la cadena de herencia. Recuerden que la cadena de herencia acá, ¿qué pasa? La cadena de herencia acá, ¿cómo es? Tenemos, recuerden que esto es una generalización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la clase que, el trait que, expresión, ¿cierto? Y a su vez, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los hijos que la generalizan? Número y suma. O sea, esto es el caso, ¿vale? Esto es la relación que hay, ¿vale? Número, expresión es una generalización de número y suma, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Estamos revolviéndonos a objetos, ¿sí? En este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, tenemos esto. Y pues voy a imprimir E1, E2 como para estar seguro de que todo está bien. Nos van a dar unas clases ahí. Y ya está. Entonces, ahora sí. Uy, ¿qué pasó aquí? What? A ver. Ve, pero no me abre el terminal. A ver. Ah, es que ya. Ahora sí. F, T. Ve, no me coge. Voy a guardar primero. Ah, es que está en mayúsculas. De razón. Bien, ahora sí. Ahora sí me abrió. Entonces vamos a compilar. Y ejecuto escala que. Bien, entonces acá pues nos deberían de aparecer pues como los... ¿Ven aquí? Uno de qué tipo es número y el otro qué tipo es.
Suma, pero ambos están generalizados bajo expression, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Bien, ahora vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer una función que trabaje eso. Vamos a llamarla evaluar. ¿Y evaluar qué nos va a evaluar? Pues nos va a coger una expresión y al final pues nos va a volver un entero. Después de todo lo que hagamos, pues al final se vuelve un entero, porque pues si es un número me vuelve el número y si es una suma, pues al final me va a volver la suma, ¿sí? Bien, ¿cómo me doy cuenta? Si es un número, ¿qué devuelvo? Devuelvo punto, ¿vale? Pues por las cosas de la clase. Ahora, en otro caso, ¿cierto? Voy a utilizar un if, voy a ser bien estricto porque ahorita vamos a agregar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Punto es expresión, perdón, es suma. En este caso, ¿qué debo hacer? Debo hacer evaluar de qué. Punto expresión 1 más qué. ¿Evaluar de qué? Expresión 2. O sea, invoco la función evaluar. Pues la función evaluar se entiende con expresiones. Por lo tanto, en la recursión, pues si encuentro una expresión, se la tengo que mandar a la misma función. ¿Vale? Y en este caso, ¿qué operación está haciendo? La clave. La suma. ¿Lo ven ahí? Ahora bien, y en otro caso, ¿qué debería devolver? Un true, ¿cierto? Porque es un error. True. New exception. ¿Qué le digo? Expresión que no válida, expresión incorrecta, lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, entonces ahora vamos a evaluar ambas. Vamos a evaluar E1 y luego ¿qué vamos a evaluar? E2. ¿Qué pasa con E1 y E2? E1 quería dar 5 y E2 31, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Debería dar 31. Vamos a ver si eso sucede. Entonces observen. Hay dos errores. Ah, está mal. Hay un typo ahí. Exception. No, pues como estoy sin copilot sin nada, entonces por eso. Entonces, y hay un error. Me dice que e.num. Creo que lo puse en mayúscula, ¿cierto? Aquí en minúscula. Ok. Ahí está. El primero me devuelve 5, como se puede observar. Y el segundo que me devuelve. Bajarlo un poquito. Miren, el primero me devuelve 5, un poquito menos. Y el segundo me devuelve 31, ¿cierto? O sea, está absolutamente bien. ¿Sí? O sea que tengo aquí un tab que me va a manejar expresiones, que son o números o sumas. ¿Vale? O sea, lo que están viendo aquí es un tab. ¿Sí? Tipo abstracto de datos. Ese tipo abstracto de datos que me maneja. Me permite tener números y me permite tener sumas. ¿Me siguen allí? Ahora, si quisiera agregar la multiplicación, ¿qué tendría que hacer? Ustedes me dirán. ¿Qué tengo que hacer aquí? Si sigo la misma receta. Def is mult, ¿cierto? Booleano. Tengo que modificar. ¿A qué más? ¿El número que hago? ¿Qué pongo aquí? Igual a false, porque eso no es una multiplicación. Y luego tengo que ir a suma y también colocar que esto es una multiplicación. ¿Igual a qué? False. ¿Estamos ahí, muchachos? Y tengo que agregar multiplicación. ¿Sí? Entonces tengo que crear un nuevo archivo que se llame ¿qué? Mul.escala. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Multiplicación, ¿qué me va a recibir? Pues lo que voy a multiplicar. Que es lo mismo. Y acá de suma, ¿qué le cambio? False y acá true, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Luego, ¿qué tengo que hacer en la clase main? Entonces, en la clase main tengo que colocar, por eso le había puesto acá. ¿Qué tengo que colocar acá? Un if, ¿cierto? ¿Qué tengo que poner? Si es una multiplicación,
¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Evaluar de qué? De E punto expresión 1 por qué? De E punto expresión 2. Y en otro caso, pues, ¿qué devuelvo? Devuelvo un mensaje de error. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto no es método, esto es propiedad. Y luego, pues, aquí tengo que crear una expresión 3. Una expresión 3, ¿cierto? Val, expresión 3, que voy a llamar, es una expresión que es new mult, ¿de qué? Voy a multiplicar dos cosas, E1, E2. ¿Y cuánto me daría eso? 5 por 3, 15, 150. Y 150 más 5 nos tiene que dar 155. ¿Me siguen ahí? Ahora bien, voy a darle print line, evaluar de qué? De E3, ¿cierto? Y miren, nos da un error. Entonces, es un error en la clase main con el else porque no he cerrado aquí. No he cerrado ahí. Entonces, eso nos da 155. Como lo pueden ver ahí. Bien. Y si ahora quiero agregar la multiplicación, tengo que agregar en todos la bandera de multiplicación y tengo que agregar, perdón, tengo que agregar el división y tengo que agregar una clase de división. Y si quiero agregar la potencia, misma receta. Y si luego quiero agregar el módulo y luego quiero agregar el logaritmo, y entonces ahí qué va pasando. Eso se vuelve infinito, ¿sí? Entonces no es un buen diseño. ¿Sí me siguen allí? Bien, entonces vamos a ver un primer concepto que nos va a permitir derivar clases directamente, ¿sí? Que se llaman las case class. Entonces, ¿qué pasa? Voy aquí a poner la situación problemática. Entonces, vamos primero con expresión. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Vamos a explicar esto. Entonces, chan, y vamos acá. Entonces, la problemática, entonces, vamos a ver el ejemplo de expresión. Entonces, vamos aquí y vamos a insertar. Entonces, hasta la clase suma. Necesito la clase expresión. Entonces, ahora sí. Tenemos una clase genérica, un trait o una interfaz, expresión, que puede ser un número, una suma o una multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a definir las clases hijas. Entonces, ¿quiénes son las clases hijas? Primero que todo, venimos con el caso de número. Entonces, vamos primero acá. Y primero que todo, definimos la clase ¿qué? Número, ¿no? ¿Qué pasa con la clase número? La clase número define una expresión que es un número. Por lo que las variables flag, o sea que pues son todas las que son is, ¿cierto? Únicamente debe ser cierta ¿quién? ¿Is qué? En num. ¿Estamos ahí? Lo segundo, vamos a definir lo que es la clase suma. Entonces, la clase suma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la clase suma? Pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Y finalmente la clase ¿qué? Luego exactamente la clase multiplicación. La clase multiplicación, multiplicación
La clase de multiplicación, entonces aquí está. Vale, y aquí hemos definido las clases sum y multiplicación. Ahora vamos a definir una clase que las utilice y evalúe, ¿cierto? Una clase que las utilice y las evalúe. Entonces vamos a tener la clase main. Entonces la clase main, muchachos, pues ¿qué pasa? La clase esta debe tener un condicional que evalúe si es número, suma o multiplicación en un solo paso. ¿Me siguen ahí? Es que en un solo paso, multiplicación usando las variables, con las variables, las banderas. Una bandera es una función booleana que me ayuda a determinar algo. ¿Sí? En ese caso, ¿qué tipo es? Entonces, ¿qué ven ustedes aquí? Pues que he usado y sum, y multiplicación o y sum. ¿Sí? ¿Vale? Hasta ahora, pues esto no tiene nada de raro. ¿Sí? ¿Nada? ¿Preguntas hasta ahí? Esto, pues, esto es un repaso de programación orienado a objetos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa acá? Yo puedo definir esto de otra manera. Vamos a utilizar otra estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Voy a generar acá una interna. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Entonces vamos a definir uno que se va a llamar expresión.escala. Entonces aquí yo voy a poner trait, ¿cierto? Expresión, ¿cierto? Voy a poner genérico. Y ahora voy a utilizar case class, ¿cierto? La primera se va a llamar número. ¿Y número que recibe? Un n que es un entero, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Que es un entero que extiende ¿de quién? De expresión. Y tenemos case class, ¿cierto? Que va a ser ¿cuál es el otro? Sum, que recibe ¿qué? 1 y luego expresión 2. Perdón, E1 y E2, qué pena. ¿Y esto de qué extiende? De expresión. Y case class, ¿cuál es la que nos falta? E1, que es una expresión, y E2, que es una expresión de quién extiende. De expresión. Entonces, ahí ya hice ese trabajo de los tres archivos en un solo paso, ¿sí? Con los case class, ¿sí? Con eso me estoy evitando, pues, tanta cosa, ¿sí? De todos modos, pues, ¿qué les digo? Pues esto se puede extender lo que ustedes necesiten. Pueden agregar la adición, la multiplicación. Pero hay una cosa, yo no estoy definiendo variables bandera. ¿Qué lo piden allí? O sea, ¿cómo así variables bandera? Vamos a hacer el método main. De hecho, el método main me lo voy a robar del otro, ¿sí? Entonces, el método main yo me lo voy a robar del otro. Esto es AST y el método se llama main, ¿no? Main.escala. Me lo voy a robar, ¿sí? Esto me lo voy a robertear porque, pues, lo voy a robar. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no haber dicho eso. Entonces, abrimos expresión y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar main.escala. Obviamente la función evaluar aún no la puedo usar. Entonces voy a comentar esta parte. ¿Por qué no puedo usar la función evaluar? Porque es que ya no tengo eso de es número, ni tengo nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí yo declaré eso en ningún lado. Ni siquiera lo inicialicé. ¿Sí? ¿Vale? Miren que no estoy colocando cuerpo. Solamente estoy colocando la clase papá y las clases hijas. No estoy haciendo nada más. ¿Vale? Entonces, simplemente voy a compilar para ver que esto funciona. Y vamos a ver. Hay 8 errores. Bueno, es que yo cambié los nombres, ¿no? Me dice que... No, este método tengo que borrarlo definitivamente. Y hay otra cosa. Y hay otra cosa, muchachos. También
Ahí está. Miren que funcionó, ¿vale? Pero yo tengo varias cosas. Lo primero, muchachos. Resulta que N, E1, E2 son campos privados, ¿vale? Entonces tampoco los puedo acceder directamente. Entonces ahí como que tengo un problema. ¿Cómo hago para usar esto si yo no puedo ni extraer los campos, ni tengo forma de determinar si es un número o si es una suma o si es una multiplicación? ¿Qué pasó en el ejemplo anterior? ¿Qué usábamos para determinar el tipo? Las banderas, las booleanas, pero ya no las tengo aquí. ¿Y cómo extraíamos la información? Objeto.campo. Porque los campos eran ¿qué? Públicos. Pero resulta que aquí los campos ahora son ¿qué? Privados. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Sí? Tenemos dos problemas. No sé cómo puedo determinar y no tampoco puedo extraerlos. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama los pattern recognition o reconocimiento de patrones. ¿Qué pasa? Vamos a aprender a reconocer este tipo de cosas y al mismo tiempo extraerle la información en un solo paso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Observen acá. Pilas, muchachos, esto lo tienen que estar practicando. Hay muchos ejercicios allí porque el reconocimiento de patrones es esencial en este curso. Entonces, vamos a hacer la función evaluar. Como la teníamos. Evaluar, ¿qué me recibe? Una expresión. Al final de cuentas, ¿qué me tiene que devolver? Un entero, ¿cierto? Entonces ahora miren lo que voy a hacer. Match y, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? El primer caso, muchachos, el primer caso, sí, ahí lo tienen bien, si es un número. ¿Y el número que recibe? N. ¿Qué devuelvo? N. Aquí ya lo hizo. ¿Qué pasa si es una suma? La suma que contiene dos expresiones. ¿Y la multiplicación? Dos expresiones. ¿Qué ha pasado aquí? El reconocimiento de patrones nos está haciendo la combinación del condicional con el extractor. ¿Cómo así combinacional con el extractor? El condicional es determinar de qué tipo es. Y lo segundo que es el extractor, extraer la información del objeto. ¿Qué pasa? Aquí en el reconocimiento de patrones, miren que yo estoy capturando la clase más su parámetro. En este caso, número que recibe un parámetro. ¿Y qué parámetro es? N. Y en el caso de suma y multiplicación, ¿qué estamos haciendo? Poniendo dos expresiones. ¿Sí lo ven ahí? Estamos colocando dos expresiones. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya estoy eliminando el tema de tener que agregar banderas para saber qué es. Y segundo, no tengo que preocuparme por crear campos públicos. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de patrones me reconoce la clase junto su contenido. ¿Sí? Y el reconocimiento de patrones nos va a reconocer casi cualquier cosa que venga. Y hay muchísimas maneras de utilizar este match. Hay muchísimas maneras. Y esto es de las cosas más potentes que tiene la programación funcional. ¿Por qué? Porque nos evita tener if y nos evita tener que pensar qué campos vienen ahí. Y miren, y eso automáticamente dentro del contexto del case va a crear las variables. Esto es muy similar al concepto de switch case, ¿sí? Solamente que aquí podemos reconocer absolutamente cualquier cosa y extraerle la información. Cuando yo puedo haber puesto X aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí ¿qué tiene que ir? X. O sea, lo que está dentro allí es la variable que crea. ¿Sí? No tiene que llamarse igual a como fue declarado. Entonces, ¿qué pasa? Allí, ustedes lo que van a ver es que con estas líneas yo puedo reconocer cualquier cosa. Ahora, si llega una cosa que no es, va a generar una excepción. Igual podemos colocar un caso else y lanzar una excepción, en caso que no se reconozca. ¿Sí? Nosotros podríamos lanzar un else, si queremos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lanzo aquí un else, ¿y qué hago? ¿Qué le estoy diciendo ahí? Un non-expression. Bueno, ahí Copilot me ayudó, pero bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos nosotros podemos capturar lo que queramos, ¿sí? Ahora, como está llegando una expresión, ¿cómo se representa? Es una generalización de tres clases. ¿De qué clases? De número, suma y multiplicación. Entonces, observen acá, ¿qué va a pasar? Voy a descomentar esta parte. Ya saben cuánto tiene que dar, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, miren,
hay un error que vamos a corregir. Ese match, qué pena. Es al revés. Es al revés. Es así. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Else. Perdón, no es else, es case. Preguntica hacia abajo. Es así. ¿Vale? Ese es el caso. Cuando ustedes colocan así al final, es reconozca cualquier otra cosa que no ha sido reconocida antes. Los case funcionan de arriba hacia abajo. Entonces es case guión bajo. Qué pena. Entonces, ¿qué pasa? Miren que nos va a dar exactamente los mismos resultados. El primero nos dio 5. Miren acá. El segundo 31 y el siguiente 155. ¿Y qué hemos hecho ahí? Miren todo lo que nos hemos evitado. Primero, tener que declarar que clase por clase y a medida que agregamos clases ir agregando más argumentos. Eso nos va volviendo extenso. Segundo, nos evitamos el tema de los if. Si es esto, entonces hace esto, si no, hace esto. Y lo hemos hecho en un solo paso. Ahora, si yo quisiera agregar la división, bueno, la división entera, obviamente, no, pongamos la resta más bien. Si quisiera, porque la división es complicada en los enteros. Entonces, si yo quisiera agregar la resta, ¿qué tengo que hacer? Case class sub, que recibe una expresión 1 y una expresión 2. Esa sería la clase de qué? De la resta. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Meto el caso. ¿Y qué caso sería? Case sub E1, E2. ¿Y qué hago? E1 menos E2. ¿Sí lo ven ahí? Podría restar la expresión 1. Restemos la expresión 3 con la expresión. Restemos la expresión 3 con la expresión 2. Entonces, aquí vamos. Entonces, print line. Vamos a new que. Sub de quién? E2 con, E3 con, E2, ¿cuánto nos da? Uy, esto se enloqueció por completo. E1 con E2 y acá ese copilot está molestando mucho, la verdad. Entonces, ¿cuánto nos debería dar esto? 124, ¿no? Y miren. Pues claro. Bueno, y otra cosa, el case class me coloca el toString también como el nombre de la clase entre paréntesis los parámetros. ¿Sí lo ven ahí? O sea, también tiene esa característica, sobrescribe el toString y no lo coloca como nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros. Se lo vuelve también más legible, ¿sí? Me he olvidado mencionarles eso. Entonces, también sobrescribe, o sea, es un tag en sí mismo, ¿sí? Y miren, debe dar 124. ¿Cómo está? ¿Listo? ¿Preguntas allí? Bien, esta es la primera parte de reconocimiento de patrones. O sea, pues estoy utilizando reconocimiento de patrones sobre clases, ¿sí? Pero obviamente, pues esto tiene muchísimas más aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos primero con acá, ¿cierto? Entonces, sin embargo, esto no es fácil de mantener. ¿Por qué? Porque no es ni de escalar. ¿Por qué no es fácil de mantener ni de escalar? Porque si deseo agregar más operaciones, ¿qué sucede? Número 1, aumenta el número de ¿qué? De variable bandera. Debo editar todos los archivos y se generan ¿qué? Nuevos archivos. Entonces, para resolver este problema, usemos un enfoque ¿qué? Funcional. Número 1, vamos a hablar de las ¿qué? Case class. ¿Qué es una case class? Una case class permite definir una cadena de herencia a partir de otra clase o trait e ir
sin tener que definir los detalles, ¿cierto? Sin tener que definir los detalles. Por otra parte, también sobrescribe ¿qué método? El método, ¿qué? ToString, ¿vale? O sea que es un tag por excelencia, ¿sí? Esto permite generar tags más fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener la clase expresión. Entonces, ya expresión, que ustedes pueden ver, pues, ¿qué es? Pues esto que ustedes ven aquí. Es esto que ustedes ven aquí. Y para usarla, vamos a utilizar ¿qué? Reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué pasa acá? Al utilizar reconocimiento de patrones, pues, ¿qué sucede? El reconocimiento de patrones nos permite, esto ahí les toca leer bastante porque, como les digo, yo les alcanzo a mostrar como lo por encimita. Pero pues sí tiene más cositas. El conocimiento de patrones permite, número uno, identificar la clase sin usar ¿qué? Condicionales. Y en el mismo paso, extraer las variables del constructor. ¿Sí? O sea, nos permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, nos evita tener que colocar puntico cosa. Porque yo sé si la clase viene con dos cosas o si la clase viene con tres cosas. En otras palabras, me olvido de los nombres. Me olvido de los nombres de los campos. Yo solo sé que la clase tiene n parámetros, por lo que en el reconocimiento indicaré que son n variables, básicamente. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Todo está bien? Bien. ¿Para qué nos sirve el reconocimiento de patrones? El reconocimiento de patrones no sirve para cosas como x mayor, x menor que 5, x mayor que 5. O sea, no sirve para búsquedas condicionales. Por ejemplo, devuélvame las clases cuyo parámetro es menor que 5. Eso ya no lo puedo usar aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, el reconocimiento de patrones nos sirve para identificar situaciones condicionales. Por ejemplo, número menor que 5. O sea, yo no puedo saber eso. ¿Siguen ahí? Y en general se va a comportar parecido a lo que es un switch case. ¿Sí? O sea, es muy similar. Ustedes pueden capturar cualquier cosa. ¿Cómo es la estructura? La estructura de un condición de esto es variable punto match. Luego, ¿qué viene acá? Case, el patrón, flechita, el comportamiento. Case patrón 1, case patrón 2. Luego comportamiento, o sea, lo que hace. Luego, case patrón n, comportamiento y finalmente ¿qué? Case. La barrita hacia abajo significa capture cualquier cosa. Y recomiendo colocarlo así nunca llegue. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por si tienen una situación errónea para evitar algún comportamiento no deseado. ¿Sí? Porque recuerden que en programación funcional todo debe devolver un valor. Por lo tanto, si el case no tiene nada, no va a tener ningún valor y va a fallar. ¿Vale? Va a dar un error. ¿Sí? Porque pues todo debe devolver una expresión. Todo devolver un valor. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Sí vieron la diferencia de los dos enfoques? ¿Todo está bien? Bueno, entonces ahorita vamos a molestar es principalmente con las listas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? En las diapositivas, pues hay otros ejemplos también. Yo me estoy inventando acá otros. El ejemplo que les coloqué es el de las diapositivas, pero hay otros dos allí, ¿vale? Que invito a que los vean. Recuerden que la clase es complementario a la lectura de los slides y materiales disponibles, ¿vale? Porque pues si me pongo a repetir eso, pues no estamos haciendo nada. Entonces, ¿pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Está divino? Vale, y el taller 3 pues, empieza por aquí, ¿sí?
El taller 2 pues va a tener lo que es el funciones de alto orden. Y taller 3 pues en el taller 3 se va a exigir que las soluciones que ustedes utilicen tienen que utilizar ¿qué? Reconocimiento de patrones. Igual, en el taller 2 las pueden usar, no está prohibido. ¿Sí? Si este tema lo entendieron rápido, pues úsenlo si quieren. Si lo sugirió Copilot, pues vale, es su problema. ¿Sí? Pero pues la idea es que sepan qué están haciendo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir con los ejemplos de las listas. Yo creo que hacemos el quiz de Socrative y acabamos para las 9:30 más o menos. Sí, no hay mucho que hablar tampoco. Bueno,